Hola muchachos, ¿cómo están? Espero bien, una lavadita de manos y bueno, vamos a recordar cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia de variable discreta. Recordemos que la variable discreta es aquella que no acepta división. Por ejemplo, el número de personas que viven en una casa, el número de aviones que salen de un aeropuerto, el número de pasajeros que lleva un bus. Eso no acepta divisiones. Yo no digo van 8 pasajeros y medio, salieron 6 aviones y medio, o en mi casa viven 3 personas y media. No, eso no acepta división. Son variables que no aceptan división, solo toma partes enteras. Luego iremos a ver la variable continua, que es aquella que se acepta división. Entonces, para este ejercicio, vamos a decir que el número de personas que viven en una casa. Este es mi tema de estudio, cuál es el número de personas que viven en una casa. Y yo tomo los resultados que me llegan al hacer una encuesta o al preguntarle a las personas cuántas personas viven en su casa. Y me dicen 10, 8, 3, 6, 6, 9, 7, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 8, 6, 10, 9, 5. Digamos que entonces esa fue las personas que yo entrevisté y los resultados que yo obtuve. Entonces, recuerde que el número de datos que yo tengo acá me indica el tamaño de la muestra, es decir, el número de observaciones que yo recogí, y para este caso entonces el tamaño de la muestra, que se simboliza con la letra N, es igual a 20. Entonces lo que vamos a hacer es, estos se llaman datos sin agrupar, los vamos a llevar a una tabla de distribución de frecuencia, la cual se llama datos agrupados o tabla de distribución de frecuencia. Lo que siempre le vamos a colocar es tabla número, la vamos a enumerar y le vamos a colocar un título. Importante, título. Entonces, para este caso, número de personas que habitan en una casa, como queramos. Y luego vamos a colocar por aquí Y sub i. Estas acá se llaman X sub i porque están sin agrupar. Y aquí, cuando ya las voy a llevar, las voy a simbolizar con la letra mayúscula Y sub i, que me dice datos agrupados. Y lo que vamos a hacer acá entonces es colocar F sub i, que se llama la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite cada una de esas observaciones. F sub h es un porcentaje que yo le asigno a la frecuencia absoluta, y voy a escribir aquí cómo se halla. Entonces, de una vez, para que nos quede claro, esta señora la voy a hallar como F sub i sobre N, es decir, el tamaño de la muestra. Lo siguiente va a ser F sub i mayúscula. Si esta se llama frecuencia absoluta, esta se va a llamar frecuencia absoluta acumulada. Y esta se va a llamar frecuencia relativa acumulada. La voy a llamar F sub h. Este sub i y este sub h es la posición que va ocupando aquí en cada una de las filas. ¿Ok? Entonces, la Y sub i la vamos a tomar desde el valor más pequeño que tenemos acá hasta el valor más grande. Si observamos, el valor más pequeño es 2, luego sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la observación más grande es 10. Entonces vamos a mirar cuántas veces se repite la observación 2 y vamos a mirar que se repite una sola vez. Entonces coloco aquí 1. ¿Cuántas veces se repite el 3? Entonces vamos a decir una vez se repite. ¿Cuántas veces se repite el 4? Tenemos 1 y 2. ¿Cuántas veces se repite el 5? 1, 2. ¿Cuántas veces se repite el 6? 1,
2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces se repite el 7? 1, 2. ¿Cuántas veces se repite el 8? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se repite el 9? 1, 2. ¿Cuántas veces se repite el 10? 1, 2. Al parecer ya la tenemos. Nosotros debemos acá hacer la sumatoria. Siempre que encontremos este signo me está diciendo que hagamos la sumatoria. Y entonces vamos a ver si nuestro ejercicio está bien. Nos tiene que dar el tamaño de la muestra. Tenemos 1, 2, 4, 6, 11, 11, 13, 16, 18, 20. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar la frecuencia absoluta acumulada, esta que tenemos acá. ¿Cómo la vamos a hallar? Vamos a hacer lo siguiente. El primer valor de la frecuencia absoluta lo voy a pasar para acá. Y la voy a sumar con la siguiente. Queda aquí la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. Luego esta absoluta acumulada la voy a sumar con la siguiente frecuencia absoluta. Entonces 1 más 1, 2 y así sucesivamente. 2 más 2, 4, 4 más 2 son 6, 6 más 5 es 11, 11 más 2 es 13, 13 y 2, 14. Cometimos un error, a ver, 1, 2, 2, 4, 6, 11, 13, 16, perdón, 16, 18, 18 y 2, 20. Y ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a hallar las frecuencias relativas. Dos formas de hacerla. Podemos 1 sobre 20, 1 sobre 20, 1 sobre 20, 2 sobre 20, 2 sobre 20, 5 sobre 20, 2 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, 2 sobre 20. Y esta se va a llenar de la misma manera. Mi frecuencia relativa acumulada entonces va a ser 1 sobre 20, la sumo con la que sigue y como todas tienen el mismo denominador, entonces me va a dar 2 sobre 20, 4 sobre 20, 6 sobre 20, 11 sobre 20, 13 sobre 20, 16 sobre 20, 18 sobre 20 y 20 sobre 20. Es decir, que si nosotros sumamos esto acá, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar 1, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20 veinteavos, que eso es igual a 1. Mi frecuencia relativa siempre tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una forma de hacerla. La otra forma es sacando esos porcentajes y vamos a tomar 3 decimales. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a decir 1 dividido 20, 1 dividido 20, es decir que vamos a hacer las divisiones. Entonces me da 0.05. 0.05, entonces voy a colocar acá 0.05, 0.05, acá 0.05, 0.05, 2 dividido 20, entonces vamos a hacer 2 dividido 20, 0.1, entonces vamos a colocar acá 0.1, acá 0.1, ahora 5 dividido 20, 0.25. Debemos hacer con sí en la columna del punto para no cometer errores. 2 dividido 20, entonces ya sabemos que eso es 0.1. Acá es 0.1.
y 0.1. Y me quedaría 3 dividido 20. 3 dividido 20 es 1.15. Entonces 1.15. Perdón, 0.15. Y si nosotros volvemos a sumar, entonces decimos 5, 10, 15, 20. Entonces 0 llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 0 y llevamos 1 y por acá llevamos 1. Entonces me queda 1.00. Si lo hacemos así, nos permite interpretar más fácil la frecuencia relativa. Ahora vamos aquí a pasar, entonces me queda 0.05. Sumamos, acuérdense, este se suma con este, me da 0.1. Le puede colocar 0.10, no hay problema. Este con este me da 0.2. Este con la frecuencia relativa que sigue me da 0.3. Este con la que sigue me da 0.55. Con la que sigue me da 0.65. Esta con la que sigue me da 0.8. Esta con la que sigue me da 0.9. Y esta con la que sigue me da 1. Estas dos no las sumamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nosotros podemos interpretar esta tabla. ¿Cómo podemos interpretar esta tabla? De la siguiente manera. Las frecuencias absolutas y relativas se interpreta con lo que está al frente. Y las frecuencias acumuladas, es decir, las mayúsculas, se interpreta desde el inicio hasta el punto que me pidan. ¿Cómo es? Si me dicen, interprete F5 minúscula, F5, acuérdese que esta es la posición que me da en la fila, entonces yo voy a buscar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y voy a decir 5 personas, ¿cierto? Aquí, observen lo que me están diciendo. ¿Sí es claro? Entonces me están diciendo que en la casa viven 6 personas. ¿Listo? Acuérdense que número de personas que viven en una casa. Entonces, en 6 casas, escribamos aquí, en 6 casas viven 5 personas. Eso es lo que me está diciendo. Pero si me dice que interprete FH5, fíjese que para que me quede claro, FH5, entonces bajo por acá 1, 2, 3, 4 y 5 y este punto lo corro para allá porque es un porcentaje, entonces lo voy a correr para allá y voy a decir el 25%, bueno, en el 25% viven 6 personas. Vuelvo a repetir aquí la acción, ¿cómo sería? Si me piden la frecuencia absoluta acumulada, entonces me dicen FH7. Entonces, como no tiene la H, perdón, F7, como no tiene la H, quiere decir que es por la I, entonces bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces me están diciendo que en 16 de las casas viven entre, ojo acá, entre 2 y lo que me están pidiendo ahí, miren, entre 2 y 8 personas. Entre 2 y 8 personas. Vamos para la mayúscula que me está diciendo. FH6. FH6. Entonces, quiere decir, como es mayúscula, voy a bajar por la F mayúscula a la sexta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces corro el punto para allá. Y digo, el 65% de las casas viven entre 2 y vengo por acá y 7 personas.
y 7. Quedaría el no. En el 65% de las casas. En el 65% de las casas viven entre 2 y 6 personas. Y así se interpretaría. Repito, la frecuencia absoluta es lo que está al frente de cada una de ellas. Igual que la relativa, lo que está al frente. ¿Listo? Yo aquí, si me preguntan 2, 4, H4, entonces digo, en el 10% de las casas viven 5 personas. ¿Listo? Corro el punto para allá, te agrego un 0, me queda en el 10% de las casas viven 5 personas. O acá, digo, en 3 casas viven 8 personas. 2, 4, 6, 7. Este sería F sub 7, minúscula. Entonces digo, en 3 casas viven 8 personas. Y así se interpreta y se construye una tabla de distribución de frecuencia para variable discreta. Espero que me hayan entendido y ya saben si les gustó.